Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que todos respondamos excelente y que continuemos con la racha o que hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. ¿Qué criterio neonatal sugiere válvulas uretrales posteriores graves? Meato normal, ureter normal, distensión vesical más riñones dilatados en ecografía, riñones normovolumétricos o vejiga colapsada. Esta pregunta yo la veo sencilla. Ustedes seguramente ya la respondieron correctamente. Si nos dice válvulas uretrales posteriores graves, sí o sí no es algo normal. Entonces, meato normal, uréter normal y riñones normovolumétricos los podemos descartar. Nos quedamos con la alternativa C y la E, vejiga colapsada o distendida. ¿Cuál será la diferencia? Una vejiga distendida tendrá obstrucción. Eso es lo más importante. Y una vejiga colapsada se deberá por, puede ser porque los ligamentos estén afectados, que haya mala función de esos ligamentos uretrales por los cuales se colapse. No es lo mismo. Cuidado con eso. En este caso, si tenemos una obstrucción por la distensión vesical, se deberá principalmente ¿a qué? A valvas uretrales posteriores. El hecho de que haya una vejiga colapsada puede ser justamente, por lo que les dije, de esta mala función o afectación de los ligamentos uretrales. Puede ser por ello que se colapse esta vejiga. Entonces, acá la alternativa correcta será la C, que está muy relacionado con la obstrucción y eso debido a estas valvas. Nos dice la explicación que en los recién nacidos con válvulas uretrales posteriores graves, la ecografía reveló una vejiga muy distendida. Por eso dice también eso la de la ecografía, pero con que sepamos que haya distensión vesical y estamos en lo correcto. Recuerden que no muchas veces en el EUNACOM nos dan ese tipo de preguntas donde, y es más, yo diría, más por intuición tal vez, pero siempre debemos ver o debemos comparar con las otras alternativas. Lo que estemos por responder. También nos dice la explicación que habrá paredes engrosadas, habrá hidronefrosis bilateral y esos hallazgos son característicos de obstrucción. Esa es la palabra clave de todo esto. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de diabetes gestacional según la OMS para la OGGT, la tolerancia a la glucosa oral o test de tolerancia a la glucosa oral? De 2 horas con 75 gramos de glucosa. Glucosa en ayunas mayor o igual a 92 o a las 2 horas mayor o igual a 153. Glucosa a las 2 horas mayor o igual a 140. Glucosa en ayunas mayor o igual a 92. Únicamente, ambos únicamente. Alternativa D, glucosa en ayunas mayor o igual a 100 o a las 2 horas mayor o igual a 140 o glucosa en ayunas mayor o igual a 110 o a la hora mayor o igual a 180. Pregunta que, bueno, acá debemos aclarar algo antes de empezar a responder o antes de la explicación, que esto nos dice de la OMS. Todo el diagnóstico para la OMS, o sea, algo más internacional. Aquí en las guías chilenas tal vez puede variar esto, porque hay muchos consensos e incluso las guías donde no se ponen muy de acuerdo respecto a cuándo es una pregestacional y una gestacional. Pero a pesar de ello, sí podemos llegar a algo que está en las guías. Dicho esto, empezamos. Nos dice a las 2 horas. Acá es a la hora. En la alternativa E, la descartamos. Que sea únicamente, igual las podemos descartar. A las 2 horas 140 no. A la glucosa en ayunas únicamente tampoco. Debemos ver acá por el mismo test, nos dice que sea en ayunas y que sea a las 2 horas. Los que cumplen son la A y la D, pero ojo, acá la A para la OMS, que sea mayor o igual a 153, es lo correcto para la OMS, pero para las guías nacionales, el hecho que sea mayor o igual a 140 a las 2 horas está bien, sería lo correcto. Tengan cuidado con esto según de dónde nos dice la literatura o de dónde debemos sacar la respuesta correcta según el enunciado.
Muchas veces es las guías chilenas, a veces son las guías internacionales, pero en este caso sí nos preguntaron de las internacionales y cuidado con esto, no son los mismos valores. Entonces marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. Según la OMS, glucosa en ayunas mayor o igual a 92, glucosa a las 2 horas mayor o igual a 153. No se requiere alteración de más de un valor, uno solo es suficiente para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional, siempre y cuando esto sea mayor a las 12 semanas. También ese dato es importante. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué condición debe descartarse ante urticaria aguda con hipotensión y sibilancias? Anafilaxia, psoriasis, eczema deshidrótico, dermatitis atópica, lupus eritematoso. Vean esto, urticaria más hipotensión más sibilancias. ¿A qué le suena todo esto? Lupus eritematoso, urticaria y ya hipotensión puede ser, pero sibilancias, no sé, recuerdan que el lupus tiene muchas, pero muchas manifestaciones. Tiene que ser un cuadro muy específico para que esa sea la alternativa correcta. En este caso lo dudo mucho, pero podría ser. Dermatitis atópica, no. Que hay hipotensión y sibilancias, no, no es lo típico. Eczema, discerótico, dermatosis, pero no es típico que vea con hipotensión y sibilancias. Psoriasis, tiene que haber placas. Anafilaxia. Anafilaxia podría ser lo correcto. ¿Por qué? Tenemos urticaria, tenemos hipotensión y sibilancias. Más que anafilaxia simple, sería quizás un shock anafiláctico por la hipotensión y por la sibilancia. Recuerden que para anafilaxia, hasta acá, que hay urticaria aguda, estamos bien. Hipotensión, sibilancias, sí, también. En un shock anafiláctico que yo diría que hace referencia a ello. Entonces marcamos la alternativa A y estamos bien. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que afecta simultáneamente a varios sistemas del organismo. Habrá hipotensión como compromiso cardiovascular, sibilancias por la dificultad respiratoria, por afectación bronquial y lesiones cutáneas propias de la anafilaxia. Todo esto nos hace sospechar en un shock anafiláctico. Y su tratamiento es adrenalina. Me parece que son como sinónimos, en otros países no, tienen tal vez un diferente significado, pero acá lo debemos ver algo parecido. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué beneficio especial cubre el régimen AUGES? Las garantías explícitas de salud, préstamos hipotecarios, garantizar acceso oportuno a diagnósticos y tratamiento de enfermedades priorizadas, que son alrededor de 90, más o menos, prestaciones estéticas, viajes al extranjero, cursos universitarios, pregunta súper sencilla, no es nada más ni nada menos que la alternativa B, garantizar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos de enfermedades priorizadas. Yo les recomiendo leer más o menos cuáles son estas enfermedades porque sí son importantes para la práctica clínica en Chile. Entonces, este GES garantiza la cobertura de tiempo, calidad y precio para un conjunto de patologías prioritarias. Establece plazos máximos de atención y estándares mínimos de calidad, asegurando que todos los beneficiarios reciban la atención oportuna, segura y financieramente accesible. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el más frecuente en sinusitis bacteriana aguda? Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus. Para sinusitis bacteriana aguda. Staphylococcus aureus, uy, podría ser, pero no es la más frecuente para sinusitis bacteriana. Pseudomonas, en caso de inmunocomprometidos, tal vez sí sea, Escherichia coli, Klebsiella, estos no son para nada, pero Streptococcus pneumoniae sí es el más frecuente. También será Haemophilus influenzae y la moraxella, un poco más raros, pero siguen la continuidad en la frecuencia del Streptococcus pneumoniae. Colonizará la faringe, luego ascienden a los senos paranasales. Ahí provocarán esto del exudado. También el pneumoniae destaca por su capacidad para evadir la respuesta inmune y producir toxinas que aumentan la permeabilidad vascular.
Entonces debemos ser cuidadosos con los antibióticos acá. Deben ir dirigidos a los cocos gram positivos, bacilos gram negativos y respiratorios. Pregunta importante. Vamos con la pregunta 6. Paciente de 45 años con disnea de esfuerzo y ecocardiograma que muestra PR prolongada en el electro y ondas P picudas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bloqueo AB de primer grado, flader auricular, taquicardia ventricular, bloqueo AB completo o fibrilación auricular. Acá tenemos PR prolongado como dato más importante y ondas P picudas. Respecto a las alternativas, que haya ondas P picudas y es algo raro. O sea, no raro de que, uy, no, eso no se ve, sino raro de que no nos preguntan muchas veces que sea P picuda. PR prolongado sería lo más característico y yo pienso que debemos enfocarnos en este PR por el hecho de que tenemos bloqueo AB de primer grado. Este sí viene con el PR prolongado, es lo más típico, pero P picudas, algunos lo podemos recordar o no, pero sí. Hay pepicudas, no siempre, pero puede haber. Entonces, hasta ahora puede ser. Flader auricular, flader es con las F mayúsculas o con las ondas serrucho, así que no es. Taquicardia ventricular. mm, no viene con la PR prolongada, la taquicardia ventricular. Bloqueo de completa, eso es una disociación completa donde no es específico el PR prolongado y fibrilación auricular. Son las ondas F minúsculas, lo pueden llamar de esa manera también, pero no viene con la prolongación del electrocardiograma y ondas P picudas. Marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. El intervalo PR prolongado en el electro con una onda P que preceda complejos QRS corresponde a bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora, esto de las P picudas. Depende del caso. Puede haber, pero no es lo típico dentro de las preguntas. Se caracterizará por una conducción enlentecida, pérdida de latidos ventriculares, generalmente asintomático. Es lo más asintomático que hay. Solo es eso de las PRs, por eso es una conducción enlentecida. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué representa el tramo A de FONASA? Mayor cotizante con alta capacidad de pago, beneficiarios sin capacidad de pago gratuito, cobertura exclusiva de medicamentos, plan de salud para trabajadores activos, seguro para estudiantes. El tramo A de FONASA. Este tipo de preguntas de salud pública yo sí las considero que son bastante importantes. Saber FONASA, ISAPRE, el COPIM, ¿qué más? Del CIS, todo esto son claves. Hospitales, clínicas, sí tienen su relevancia. En este caso, hablando de los seguros, mayor cotizante con alta capacidad de pago puede ser un FONASA, un tramo D del FONASA. Recuerden que va desde personas en situación de vulnerabilidad hasta los que tienen, pues, hasta los que sean más cotizantes con alta capacidad de pago, como dice acá. Beneficiarios sin capacidad de pago, por lo que dijimos, este sí sería la correcta. Ese sería el A. Cobertura exclusiva sin medicamentos no corresponde. Plan de salud para trabajadores activos, sí. Y esto va desde la B, C, D. ¿Por qué? Porque están trabajando. La A es para personas en situación de vulnerabilidad. Y seguro para estudiantes no representa ningún tramo. Al igual que esta de los medicamentos. Entonces vamos a marcar sin capacidad de pago y gratuito que corresponde a el tramo A de FONASA. Pregunta que sí es altamente relevante. Yo les digo, este tipo de preguntas puede venir en el EUNACOM. Además, que es importante para la práctica clínica. Tiene mucha relevancia. En específico, todos los seguros. La explicación nos dice que agrupa a personas de bajos ingresos y aquellas con condición de vulnerabilidad social, otorgándoles la atención gratuita. En sí eso es lo más importante, ya que protege a la población vulnerable, incluye a quienes no registran ingresos formales y es universal.
Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué examen óseo se recomienda evaluar tras cirugía bariátrica? Tomografía anual, densitometría ósea anual, resonancia magnética ósea, ecografía de hueso cada 6 meses o radiografía simple anual. Pregunta, yo lo veo compleja. Acá debemos saber que se pierde la densidad ósea posterior, o bueno, después de muchos años, más o menos, yo diría año y medio, después de una cirugía bariátrica. Entonces, la tomografía es demasiado, uno, que es costoso, otro, que no va a ver bien todas las complicaciones que habrá respecto a, bueno, las complicaciones óseas en sí, tras una cirugía bariátrica. Podría ser, pero no del todo. Densitometría ósea anal está sí. ¿Por qué? Porque se pierde la densidad ósea y la densitometría es especial para esa densidad ósea. Esta es lo más correcto hasta ahora. Yo diría que sí es. Resonancia magnética ósea. Mucha resonancia magnética. No va a ver bien todo el examen óseo. Ecografía de hueso, mucho menos. Radiografía simple anal. Una radiografía simple podría ser costo-beneficio. Está muy bien, pero no podría ver bien las lesiones más pequeñas que podríamos encontrar por disminución o alteración de la densidad ósea posterior a cirugía bariátrica. Por ese lado es que tal vez sí, pero la densitometría ósea es un examen más especializado, mucho más específico también, para monitorear la pérdida de masa ósea en pacientes con mala absorción de calcio y vitamina D por el hecho de que fue post cirugía bariátrica. Detecta de forma temprana las osteopenia, osteoporosis secundaria, permite evaluar la eficacia de la suplementación con calcio, vitamina D y facilita intervenciones oportunas para prevenir fracturas. Pregunta, yo la veo con alta relevancia por el hecho de que no lo vimos en algunas reconstrucciones, pero sí es importante. Puede venir en el UNACOM tranquilamente ese tipo de preguntas, obviamente con un caso clínico súper extenso. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué herramienta clínica evalúa el riesgo de sepsis que puede causar reacción leucemoide? Torch, Glasgow, Chilpuk, Apgar, Quicksofa, que evalúa riesgo de sepsis. Torch son infecciones congénitas, pero no. Glasgow, nivel de conciencia, tampoco entra. Chilpuk, hepatopatía crónica. Apgar, esto evalúa la habitabilidad de los neonatos al nacer. Quicksofa, esta sí, Quicksofa es la típica pregunta para ver sepsis. Incluso sus datos son súper sencillos que nos pide Quicksofa. Hipotensión o presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura. Son datos súper básicos que nos pide el Quicksofa, que todo lo podemos reconocer. Vamos con la pregunta, ay, perdón. Marcamos Quicksofa y ¿qué nos dice la explicación? Es una herramienta clínica de evaluación rápida. Y sí, ve frecuencia respiratoria. Y también ve el Glasgow, el nivel de conciencia. Siendo estos tres los más importantes. El SOFA normal es mucho más extenso. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué tratamiento médico puede aliviar la mastalgia cíclica? Cíclica que se referirá relacionada a las hormonas. Más que todo en el periodo menstrual, podría ser menstrual, premenstrual. Tenemos quimioterapia, esteroides sistémicos, radioterapia, antiinflamatorios no esteroideos o antibióticos. Súper sencillo, simplemente es mastalgia relacionado a los periodos menstruales, premenstruales. Quimio, no, no vamos a dar quimio, pero hay gente que da quimio hasta para un resfriado, así que cuidado con eso, no sean así. Esteroides sistémicos tampoco, radio, antiinflamatorios, sí, antiinflamatorios es lo correcto. Esteroides sistémicos no son recomendados, tiene pocas indicaciones los sistémicos. Y acá, primero, intentemos con los antiinflamatorios, que sería de primera elección inicial. Antibióticos no tiene nada que ver. Marcamos la alternativa D.
Antiinflamatorios y estamos en lo correcto. Son útiles para aliviar la mastalgia cíclica al actuar sobre la vía de las prostaglandinas. Inhibe la ciclooxigenasa, disminuye en congestión e inflamación. Pregunta sencilla. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué clase de antidiabético oral potencia la secreción de insulina de forma dependiente de glucosa? Uy, pregunta súper compleja. Tiazolide Teazolidinedionas, biguanidas, inhibidores de la DPP4, los GLUT2 inhibidores, insulina basal. Acá nos dice antidiabético oral, o sea, no es esta. Que potencia la secreción de insulina de forma dependiente. Los GLUT2 lo hacen mediante la excreción renal de glucosa, no es. DPP4, esta creo que sí es, porque hay una, creo que son las tiazolidonas, eh, ¿qué es esto? Aumenta la sensibilidad de la insulina. Las biguanidas aumenta la excreción, o la producción, disminuye la producción hepática de glucosa. Y esta me parece que aumenta la sensibilidad de la insulina a los receptores musculares, me parece. Vámonos con esta, que sí potencia la secreción de insulina de forma independiente, de forma dependiente de la glucosa. Y estamos bien. Entonces, estos inhibidores, que son la GLP-1 y la GIP, estimulan la secreción de las insulinas beta pancreáticas, pero solo cuando la glucosa está elevada. Inhiben la secreción de glucagón, tiene efectos como bajo riesgo de hipoglicemia, que es de los más importantes, neutros en peso corporal, ya que no baja de peso y son muy bien controlados. Pregunta, yo pienso que es importante y también importante para recordar los mecanismos de acción de todos los antidiabéticos orales. Vamos con la pregunta número 12. Niño de 7 años con palpitaciones, frecuencia cardíaca 200, QRS angosto y ausencia de ondas P evidentes. Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, fladra auricular o taquicardia ventricular. Primero, niño, dato clave, la cardíaca que está elevadísima, no taquicardia, QRS angosto, o sea que puede ser supraventricular o auricular, y ausencia de ondas P evidentes. Eso de las ondas P, yo pienso que hasta acá ya seguramente muchos, pero muchos de ustedes ya saben la alternativa correcta, puede haber o no ondas P. No es un dato tan característico, pero sí el QRS angosto, taquicardia sinusal. Esto puede ser fisiológico por alguien que hizo mucho ejercicio, tal vez es el, no sé, lo más clásico, fibrilación auricular. Acá no es típico en niños, la cardíaca no siempre puede estar en 200, cueres angosto tampoco es tan típico. Ausencia de ondas P, taquicardia paroxística supraventricular, este sí es seguramente la correcta. Tenemos un niño, la cardíaca que sí es súper elevada y cueres angosto porque es supraventricular. Flader auricular son esas ondas F mayúsculas, o sea, ondas de serrucho, y taquicardia ventricular, que no, taquicardia ventricular no tiene cuerdas angostas, es cuerdas ancho. Marcamos la alternativa C, taquicardia paroxística supraventricular, que es lo más típico, ya que tiene el QRS estrecho o angosto, que es muy característico. Ojo, no se confundan con fibrilación auricular, no es lo mismo. Incluso en el electro, el patrón es sumamente diferente. Acá tenemos que hay combinación de regularidad, alta frecuencia, ausencia de ondas P. Eso de las ondas P, yo les digo que a veces hay, y muchas veces en los electros de ejemplos nos colocan la onda P junto al QRS angosto. Habrá ritmo regular, QRS estrecho, frecuencia elevada, ondas P no visibles o retrógradas, y su mecanismo habitual será por un circuito de reentrada, como la reentrada nodal o reentrada B mediada por la vía accesoria. La vía accesoria es muy importante porque por ahí también puede haber el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Vamos con la pregunta 13. Hombre de 50 años, exfutbolista semiprofesional, presenta dolor lumbar crónico de 6 meses, con rigidez matinal leve de 10 minutos, que mejora con el ejercicio, niega fiebre o pérdida de peso. Refiere que el dolor se acentúa al correr y saltar. En la exploración se observa leve disminución de la flexión lumbar y espasmo muscular. Sin signos neurológicos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Lumbalgia mecánica por esguince, ligamento apofisiario lumbar, hernia discal con radiculopatía, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica axial, mieloma múltiple. Acá nos dice, sin signos neurológicos, descartamos la hernia discal con radiculopatía porque habrá parestesias. Típico. Ahora, mieloma múltiple, ¿tenemos afectación renal? ¿Tenemos lesiones óseas líticas? No, descartamos. Artritis psoriásica, sí o sí debe haber datos de psoriasis. Al menos plaquitas descamativas. Tampoco lo tenemos. Nos queda dos alternativas, la A o la C. Y acá vean bien esto. Dolor lumbar crónico de 6 meses. Antecedente de que fue futbolista. Rigidez matinal leve de 10 minutos. Este dato es clave, además que refiere que el dolor se acentúa al correr y saltar. Todo esto nos habla de algo mecánico. Si fuera inflamatorio, sería esto mucho más grave, mayor a 30 minutos. También tendría que decirnos que mejora al hacer ejercicio, empeora el reposo para pensar en una espondilitis anquilosante, que ese es algo más inflamatorio. Marcamos la alternativa A porque si es mecánico y vemos que estamos en lo correcto. Ojo que dices esguince, ligamento apofisiario, no nos vamos a hacer problema con esto. Para el EUNACON debemos enfocarnos en puntos clave. ¿Es mecánico o inflamatorio? Mecánico, listo. Busco la que sea mecánica. Si hubiera dos mecánicas, allá podemos ser más específicos, más detallados, pero acá una mecánica, solo eso y listo. Debemos ahorrar mucho tiempo. Entonces, la lumbalgia mecánica por esguince, ligamento apofisiario lumbar es frecuente en personas con antecedentes de actividad deportiva intensa, como exfutbolistas. Se manifiesta con dolor crónico que empeora al correr, saltar y con rigidez matinal leve que mejora con ejercicio. Todo esto es mecánico. La espondilitis anquilosante es inflamatorio. La rigidez más prolongada. Hernia discal con radiculopatía, habrá un dolor irradiado, déficit neurológico, mieloma múltiple y artritis psoriásica se acompaña por hallazgos sistémicos o radiográficos. Pregunta clave, muy importante. Vamos con la pregunta 14. ¿Cuál es el fármaco de elección en, en hipertensión y diabetes tipo 2 con isquemia coronaria? Nitrato sublingual, beta bloqueador cardioselectivo, bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínico, creo que es así, se me fue, y ECA únicamente o diurético tiacídico. Entonces, hipertensión, diabetes, hasta acá. Alguien que está apurado en el UNACOM, que le faltan 5 minutos y que le faltan más de 10 preguntas, dirá IECA. Pero no, tiene isquemia coronaria. O sea, puede tener una angina. Tal cual, nitrato nos servirá para el dolor. Beta bloqueador cardioselectivo, si eso es lo correcto. Un bloqueador calcio no hidropiridínico nos servirá en el caso de que acá haya tal vez una contraindicación, podría ser. Y acá únicamente no. Esto se da si no fuera con isquemia coronaria, si fuera un paciente con hipertensión, diabético tipo 2 típico, sin más problemas, sí, y ECA estaría bien, pero acá no. Diurético tiacídico para hipertensión está bien, pero no con isquemia coronaria. Entonces marcamos la alternativa B, beta bloqueador cardioselectivo. Siendo esta la alternativa correcta, ya que reduce la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno, contribuye al control de la presión arterial y mejora la supervivencia tras un infarto, disminuye la probabilidad de eventos coronarios. Pregunta buenísima. Es así, teníamos que analizarla un poquito más, pero igual estaba relativamente sencilla. Vamos con la pregunta número 15. Niña de 16 meses muestra palabras sueltas y no dos palabras unidas. Responde su nombre, pero con retrasos de lenguaje. Audición normal, motricidad gruesa acorde a la edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Autismo infantil, trastorno específico del lenguaje expresivo, parálisis cerebral atetoide, retraso global de desarrollo, distrofia miotónica. Nos dice datos clave que responde a su nombre. Que responda a su nombre es algo que no nos hace pensar en autismo. Lo podemos descartar porque acá tiene restricción en qué? En de la comunicación, es decir, que no va a responder a su nombre de una forma típica. Además, movimientos estereotipados,
Sería otros datos que tenemos para autismo infantil. Trastorno específico del lenguaje expresivo, quizás sí. ¿Por qué? Porque acá no muestra palabras sueltas, no, y no dos palabras unidas, pero muestra dos palabras, muestra palabras sueltas y no palabras unidas, responde a su nombre, pero con retraso de lenguaje. Sería esta. Parálisis cerebral atetoide, tiene motricidad normal. Para que tener parálisis será lo contrario, retraso global de desarrollo. Estos, todo dicen oído, absolutamente todo, cosa que no sería lo correcto. No están los hitos del desarrollo disminuidos o la psicomotricidad disminuida. Distrofia miotónica, esto es algo muy grave, donde también la motricidad estaría disminuida. Entonces, marcamos, y además retraso global de desarrollo, la audición está bien. Dos palabras unidas, retraso del lenguaje, pero tampoco es. Entonces, marcamos la alternativa B, trastorno específico del lenguaje expresivo. Y nos dice que en una niña de 6 meses que emite palabras sueltas, pero hay audición normal y motricidad gruesa adecuada, es típico. La comprensión del lenguaje es superior a la capacidad de expresión, no existe alteración motora y el desarrollo global es adecuado, salvo en el área del lenguaje expresivo. Y tenemos los diferenciales. Retraso global de desarrollo implicaría compromiso de múltiples áreas. Parálisis cerebral se acompaña de movimientos involuntarios y alteraciones motoras. Autismo se caracteriza por déficit de interacción social y patrones repetitivos. Distrofia miotónica causa debilidad muscular. Listo, súper importante. Evaluación necesaria de la audición. Pero bueno, vamos con la pregunta 16. Paciente con enfermedad de Parkinson de 8 años de evolución, tratado con dosis altas de levodopa, presenta movimientos involuntarios, fluidos, reptantes o coreicos, principalmente en extremidades y tronco, que son más notorios cuando la medicación está haciendo su máximo efecto on, o sea, su peak. ¿Cómo se denomina esta complicación motora? Disinencias inducidas por levodopa, de pico de dosis, acaticia, mioclonías corticales, distonía dolorosa o temblor en reposo exacerbado. Pregunta importante y también algo compleja, pero acá nos lo hace fácil porque nos dice en su máximo efecto. Y al tener estos movimientos involuntarios, principalmente en extremidades y tronco, pues será disinencias inducidas por levodopa. Acaticia es la imposibilidad de estar quieto. Mioclonías, movimientos como tipo espasmo, se lo puede decir. Distonía dolorosa, dolorosa, esto es cuando está en su más mínimo efecto, la levodopa. Temblor en reposo, esto es propio de Parkinson, de un Parkinson no tratado podría ser. Entonces acá simplemente marcamos la alternativa A, disinencia inducida, y estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque son movimientos involuntarios anormales que aparecen en complicación de un tratamiento prolongado, tal cual pasa acá, porque tiene 8 años de evolución, realmente prolongado. Entonces serán movimientos coriformes como danzantes, pueden ser en extremidades, tronco, cara, aunque molesta a los pacientes, algunos pacientes prefieren el estado off, a pesar de que sea algo doloroso. Y eso se manifiesta en su máximo peak del medicamento. El manejo será recostar la dosis. Vamos con la pregunta 17. ¿Qué procedimiento se utiliza para evaluar el flujo urinario en hidronefrosis? Ecografía mamaria, electromiografía, biopsia renal, scintigrafía renal con diurético o urocultivo. Para evaluar el flujo urinario en hidronefrosis, no para evaluar hidronefrosis. Ecografía mamaria totalmente incorrecta, no tiene nada que ver. Pero ojo, si solo dijera ecografía nos puede hacer confundir. Y también si vemos que solo diga hidronefrosis. Electromiografía. Se evaluar problemas neuromusculares, cosa que acá no hay, biopsias demasiado, scintigrafía renal con diurético, este sí. Y urocultivo para ver infecciones. Marcamos scintigrafía renal con diurético. Y nos dice que estamos bien, ya que es un estudio funcional que mide el flujo urinario, determinará el grado de obstrucción, además evalúa la función segmentaria de cada riñón. Este procedimiento combina un radiofármaco excretor con la administración de un diurético. Nos permite distinguir la dilatación obstructiva y una dilatación funcional no obstructiva, que es el dato más importante. Vamos con la pregunta número 18. ¿Cuál es la manifestación clínica típica de balanitis bacterial? Úlceras dolorosas, placas escamosas sin secreción, lesiones hiperpigmentadas, eritema intenso, edema y secreción purulenta, manchas vesiculares.
Ulceraciones dolorosas, uy, no, esto puede ser de... Recuerden que muchas veces ulceraciones lo hacen como sinónimo, estaría mal, pero se puede darlo como sinónimo de lesiones por herpes, o sea, vesículas dolorosas, al final, que sería el término más apropiado, pero tampoco es lo correcto. Placas escamosas sin secreción, placas escamosas, uy, ¿cómo podría ser una placa escamosa? Tal vez esto sea algo fúngico, quizás. Lesiones hiperpigmentadas. ¿Será por una dermatitis crónica, tal vez? Eritema intenso, edema. Este sí es lo correcto. Pero para balanitis bacterial, algo tal vez más fúngico serían esas placas escamosas. Y manchas vesiculares. Mm, manchas vesiculares, tal vez esté relacionada igual con tipo herpes, puede ser. Pero en ese caso, que hay eritema y edema y secreción, sería lo correcto. La balanitis bacteriana es una infección aguda del glande causada por patógenos que generan un cuadro inflamatorio doloroso. Se presentará con eritema, edema, secreción purulenta. El patógeno más frecuente, Aurus. Y el cuadro puede acompañarse de dolor y dificultad para retraer el prepucio. Pregunta, yo la veo fuera de lo común porque no muchas veces nos preguntan que sea bacteriana, sino más que todo fúngica. Pregunta 19. ¿Qué estudio aerodinámico se reserva para enuresis complicada? Tomografía torácica, radiografía simple, urocultivo, cistometría multicanal o eco de vejiga para enuresis complicada. Ya de mucho tiempo, supongo. Tomografía torácica no nos sirve. Radiografía simple no ve bien eso de la anuresis. Urocultivo para infecciones. Cistometría multicanal sí, porque ve el vaciado y el llenado. Y al ser complicada debemos saber absolutamente todo de cómo esté, tanto llenado como vaciado. Eco de vejiga no nos va a servir demasiado. Quizás mucho más específico y más sensible sea la cistometría multicanal. Y esto nos dice que este estudio urodinámico, cuyo componente central es la cistometría multicanal, constituye un examen invasivo, sí, es invasivo de última línea. ¿Por qué? Porque esto es complicado. Perdón, es una eneuresis complicada. Ya no es algo más leve o más sencillo. Entonces, se restringe su uso para enuresis no monosintomática con un cuadro complejo o refractario al tratamiento habitual. Su propósito es una evaluación fisiológica profunda. La cistometría tendrá una fase de llenado y una fase de vaciado para confirmar y cuantificar la hiperactividad del detrusor, medir la capacidad vesical, ver presiones de llenado peligrosamente altas y también ver la posibilidad de que haya vejiga neurogénica. Pero recuerden que eso es de última al ser demasiado invasivo. Vamos con la pregunta número 20. Niño de 8 años con fiebre, rigidez de nuca, alteración de conciencia, L líquido cefalorraquídeo, glucosa de 20, proteínas 200 y 1500 de leucocitos, predominantemente neutrofílicos. ¿Cuál es el agente y tratamiento inicial? Listeria monocitógenes, ampicilina, enterovirus, tratamiento sintomático, una histeria meningitis, penicilina G, Streptococcus pneumoniae, damos Ceftria más banco o hemófilos influenzae tipo B, damos ampi más genta. Pregunta clave, me parece que tal vez la vimos en alguna reconstrucción, podría ser, pero súper importante. Listeria monocitógenes la vemos principalmente en neonatos y también en adultos mayores. Entonces, acá tiene 8 años. Incorrecto. Enterovirus. No, porque acá tenemos predominio neutrofílico, o sea que es una bacteria, no un virus. Descartamos. Neisseria meningitis. Sí podría ser, pero no es tan frecuente el, como la alternativa correcta, ya que la alternativa correcta se ve principalmente en niños. La meningitis puede ser quizás más de adultos, adultos jóvenes, tal vez. Streptococcus pneumoniae, esta es la correcta. La segunda que veríamos en niños sería la influenza tipo B, o sea, la Haemophilus influenzae tipo B, HIV. Pero esta debido a las vacunas, al tratamiento preventivo o la medicina preventiva, ya se lo ve poquísimo, casi ya no se le ve para nada. Entonces la descartamos, siendo la alternativa correcta la alternativa de Streptococcus pneumoniae.
Ceftriaxona más Dexa, perdón, Ceftriaxona más Banco será su tratamiento. El análisis de líquidos de cefalorraquídeo muestra un perfil típico de meningitis bacteriana. ¿Por qué? Esto me parece que sí, se me olvidó aclarar. Acá yo les digo, la recomendación más importante es ver que sea neutrofílico. Si es eso, es algo bacteriano. Y ahí se acabó. Luego podemos ver la edad. La edad también es clave para infecto, que es la especialidad donde se ve esto. Glucosa en 20 también vamos a sospechar de lo bacteriano. ¿Por qué? Porque está disminuida y proteínas elevadas, que también, tal vez proteínas y es algo un poco más detallado, pero igual sirve. Entonces, datos clave, la edad, el perfil epidemiológico, si lo quieren ver así, la glucosa disminuida y que haya neutrófilos o que haya de predominancia de neutrófilos. Son los datos más importantes. Son tips que, si recuerdan, seguramente ya tendrán, no sé, dos preguntas, tal vez tres, bien en el EUNACOM. Entonces, la explicación nos dice que en el análisis de líquidos cefalorraquídeos se muestra un perfil típico de meningitis bacteriana aguda, con pleocitosis neutrofílica, hipoglucurraquia severa e hiperproteinorraquia. En un niño de esa edad, el agente más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. El tratamiento empírico debe cubrir cepas resistentes a penicilina como la Neisseria meningitidis. La combinación de elección es una cefalosporina de tercera generación más banco. Pregunta muy importante, realmente es súper importante. Esta pregunta, como la 19, son importantes y también relativamente complejas. La 19 al menos yo lo veo muy compleja, demasiado compleja. Esta pregunta ya es un poco más para entender, para analizarla, pero aún así es difícil. Y de este tipo de preguntas, en un contexto tal vez un poco más extenso, la vemos en la UNACO. Así que bien, espero que todos hayan respondido bien esas 20 preguntas, donde habían preguntas muy importantes, otras también muy sencillas, pero con la relevancia de que algunas pueden ser rentables para el UNACO. Entonces, espero que les haya ido muy bien respondiendo las preguntas y nos vemos en otro video. Adiós.